Muchas gracias por poder estar juntos una vez más. Para mí es un privilegio, honestamente, de todo corazón. No están siendo días muy fáciles, están siendo días realmente donde mi salud no está bien y por eso le agradezco muchísimo a Dios la posibilidad de poder estar con ustedes. Estoy acá acomodando la cámara, creo que ahí nos vemos bien. He pasado las últimas semanas con una descompensación de la miastenia gravis y justo mi amigo Claudio me pide cómo enfrentar el sufrimiento. Y yo debería estar acostumbrado porque son muchos años, pero uno no se acostumbra porque necesitamos aprender cada día a ver cómo enfrentamos el sufrimiento. Es interesante porque la última vez que compartí con ustedes hablamos de Job. Job, un hombre que realmente sufrió, un hombre que había perdido las cosas que él más quería en cuanto a lo económico, hablamos de posesiones que él atesoraba, perdió las personas que amaba a su familia, pero también el privilegio que todos nosotros nos aferramos y es la salud. Cuando nuestra salud es tocada, todo se tambalea. Entonces, yo pensaba en mi país, en Argentina, en la pandemia, y pensé, bueno, la pandemia puede ser una pandemia pasiva, puede ser una pandemia productiva o una pandemia piadosa. ¿Y de qué depende? Depende de mi corazón. Y es lógico y triste a la vez que todos nosotros queremos tener producción, producción, producción. Hace unos días estaba leyendo el escrito que hizo Marcela justamente y hablaba de estar quietos. Y sí, Dios quiere que en esta pandemia no estemos pasivos, pero sí que estemos piadosos, que le busquemos a Él. Entonces, quiero leerles un versículo del Salmo 31, versículo 24, y dice así: Esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros los que esperáis en el Señor. Me tengo que esforzar y se tiene que alentar mi corazón, pero yo les acabo de decir que había que tener una pandemia piadosa. Entonces, ¿cómo me voy a esforzar si tengo que estar quieto? Es hasta incongruente. Pero fíjese, si usted me acompaña a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me tengo que esforzar en la gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es que Dios me da lo que yo no merezco. Una definición que cualquiera de nosotros, sin estudiar teología, podría decir. El justo vive por fe, por consecuencia fue salvo para conocer la gracia. La gracia se conoce porque conozco a Cristo, pero también entrego todo lo que tengo para poder caminar por fe. Ahora, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Cuando pienso en la gracia es Jesús. ¿Dónde saco el concepto que la gracia es Jesús? Voy a Timoteo, capítulo 2, y dice que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres y nos enseña. La gracia de Dios es nuestro pedagogo, la gracia de Dios es nuestro maestro. Entonces, si miro el versículo del Salmo y miro Timoteo, parece incongruente que me diga tú, pues hijo, esfuérzate en la gracia. Pero buscando la etimología de la palabra esfuérzate, me da la idea de fortalecerme, pero en una dependencia absoluta en Dios. O sea, no tengo fuerzas. Y el mejor ejemplo que viene a mi mente en este momento es el apóstol Pablo, un hombre que luchó muchísimo, que trabajó muchísimo y que terminó diciendo que no tenía fuerzas. En un momento Dios le contesta, después que él pide que lo sane, Pablo, no, bástate mi gracia. Y fíjense cómo Pablo se podía esforzar. Colosenses capítulo 1, versículo 29, un versículo que últimamente me está golpeando el corazón, dice, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Desde el día que yo pude entender que ya no tenía que ser una persona productiva,
sino piadosa, todo fue diferente. ¿Por qué? Porque como les conté la vez anterior, yo tengo un problema de salud de muchos años. Y en ese problema pude conocer a Dios y puedo ver esto. Es el poder de Dios que se perfecciona. Es el poder de Dios que actúa en mí. El mismo apóstol Pablo dice que en Cristo estamos completos, pero todo esto es teoría. Y la vida cristiana es una vida de experiencia. Siempre pienso y siempre digo, y lo repetiré, muchos viven la vida cristiana como una religión y hasta a veces dejan a Cristo de lado para seguir tradiciones. Pero la vida cristiana sin Cristo es mera religión. ¿Y cómo sin Cristo? Claro, tratando de hacer cosas. Entonces, volviendo al pasaje, hijo mío, esfuérzate en la gracia, pensamos en fortalecernos absolutamente sin nuestras fuerzas. ¿Y cómo voy a poder mantenerme alentado hasta el final y fortalecerme sin las fuerzas? En primer lugar, tengo que saber quién es Dios. En segundo lugar, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién es Dios para usted? Yo sé que si haríamos en este momento, estaríamos juntos y yo, bueno, ¿quién es Dios? Uno diría, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es omnipotente, está todo bien. Pero en lo más íntimo de su corazón, ¿quién es Dios? Yo sé que Dios tiene que ser todo para mí. Hoy Dios es mi fuerza. Hoy lo necesito. No podría estar compartiendo con ustedes si no fuera por la misericordia absoluta de Dios. Qué interesante, porque si yo tomo un celular, para que el celular funcione, ese celular tiene que tener ¿qué? Batería. Perfecto. Todos los días yo necesito cargar el celular para que el celular funcione. Todos los días yo necesito dejar que el Espíritu Santo de Dios me controle, me llene y me impulse para que yo pueda tener fuerzas, porque no tengo ninguna. Y qué importante es entender que no pasa por mis dones espirituales, no pasa por mis talentos o habilidades, porque cualquier habilidad se convierte en mi enemigo cuando confío en la habilidad en vez de confiar en Dios. En este tiempo de pandemia, muchos están sacando lo mejor, pero algunas personas no. ¿Por qué? Porque no están teniendo un tiempo de pasividad piadosa, que es conocer a Dios. Entonces, yo quiero pensar en esta palabra de esforzarnos, y vamos, por favor, a San Juan, capítulo 15. Es otro pasaje que me ha acompañado por mucho tiempo, que disfruto muchísimo, creo que todos conocemos. Y saben, yo fui salvo por gracia empecé a servir, pero no me había dado cuenta lo que era gracia y trataba de ser productivo y hacer y hacer y hacer hasta que un día Dios me dijo, yo te voy a parar. Y tuve que estar quieto y conocer que Él es Dios. Si usted está aquí, usted tiene un sufrimiento. Seguramente un sufrimiento emocional que solamente usted sabe, pero Dios también. Dios no está ausente. Vemos al Salmo y vemos que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Vamos a las palabras del Señor y dicen, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea que los problemas son oportunidades de ropa de trabajo. Dios trabaja a través de cada problema. El apóstol Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y como les dije la vez anterior, si yo no hubiera experimentado los problemas de salud que tengo, nunca hubiera conocido la gracia, porque por un carácter ansioso e hiperactivo yo quiero hacer, y hay momentos donde Dios me dice, nada. ¿Saben? Yo creo que no hay nada de malo en ser productivo, no hay nada de malo en tratar de hacer cosas. Lo malo es tratar de medir el éxito y creer que yo necesito hacer. No. Yo necesito ser. Por eso dije una perspectiva correcta de quién es Dios y quién soy yo. Yo soy una persona débil, pero fuerte. ¿Débil en Dios? No. Débil yo, fuerte en Dios. Y esa es la clave de la vida cristiana. Y esa es la clave para experimentar el sufrimiento. Y cuando vamos a San Juan capítulo 15, si ustedes recuerdan,
En el capítulo 13 el Señor nos deja un ejemplo de servicio. En el capítulo 14 nos habla de que va a enviar un consolador, otro consolador para que esté con nosotros para siempre. No nos dejó solos, está con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Y cuando llegamos al capítulo 15, dice que Él es la vid, el Padre es el labrador, y empieza a hablar de nosotros, y a partir del versículo 3 dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y pare un poquito ahí. ¿Qué significa permanecer en Él? Es el primer desafío que tenemos. Para poder pasar una crisis, tengo que permanecer en su persona. Si usted sigue leyendo, permaneced en mí y yo permanezco en vosotros. Si mira un poquito el Evangelio y las cartas, los versículos anteriores, donde Jesús dice, el Padre y yo uno somos, siempre hago lo que le agrada, y ahora lo vamos a leer en un momento. La misma relación que Jesucristo como Hijo tuvo con el Padre estando en la tierra es la que nosotros tenemos hoy. Por eso podemos, en este tiempo de pandemia, de sufrimiento, de caos mundial, donde no se entiende nada, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, preste atención y marca ahí, si no permanecéis en mí. En el versículo 5, la última parte, dice, separados de mí, nada podéis hacer. En palabras mías, no sean inútiles, solos esto no funciona, me necesitan. Claro que sí, yo me despierto a la mañana con necesidades fisiológicas como el hambre y otras cosas, pero mi mayor necesidad tiene que ser, como dice el salmista, te necesito Dios, mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. Entonces, lo primero que tengo que saber es quién soy yo y quién es mi Dios, pero en una manera experimental. Levantarme y decir, no entiendo lo que está pasando, pero sé que Dios tiene el control. Entonces, pensando en esto, dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Todo? Claro, todo, porque lo repite el mismo concepto en el versículo 16, la última parte, donde dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él los dé. Qué interesante, porque para una persona ansiosa como yo, y seguramente como usted, que todo lo quiere ya, Dios dice, frenen. La gracia de Dios me enseña a esperar y me dice, tu corazón tiene que estar tranquilo porque yo estoy en control. El año pasado, para esta época, yo estaba operado de la columna. Me dijeron que la operación era facilísima y es cierto, salí en unos minutos, salí súper bien. Pero la herida se abrió y cuando la herida se abrió, todo empezó a estar mal. ¿Por qué? Porque no había forma de que la herida se cierre y pasé mucho tiempo en cuarentena, ¿sí? Con la herida abierta y diciendo, Señor, tengo muchas cosas que hacer. ¿Saben? Si yo pensara que el ministerio depende de mí, todo se hubiera caído abajo. La obra la hace Dios y acá Dios se ocupa de eso. Y una vida que conoce la gracia, que experimentó a Jesús como Salvador, es una vida que se tiene que caracterizar por una vida tranquila, una vida de confianza. Y fíjense, yo tengo algunos versículos que le voy a leer. Filipenses 4, por ejemplo, 6 y 7, dice, la paz de Dios guarde vuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando pongo toda mi ansiedad sobre Él. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Y Dios nos llama a tener comunión, comunión con su Hijo Jesucristo. Otra vez, el cristianismo se convierte en religión cuando carece de la vida de Cristo, y la vida de Cristo es una vida de experiencia. Ahora, si usted acaba de escuchar, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, nosotros, al ser salvos, tenemos la mente de Cristo. Podemos sentir lo que Dios siente, saber lo que Dios sabe, porque Él no solo nos manda a permanecer en su persona, no solo nos manda a permanecer en su palabra, nos da un privilegio, una prerrogativa. Después de llamarnos hijos, de llamarnos siervos, nos llama amigos. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las doy a conocer. Por eso es que puedo pedir todo y lo voy a tener, porque cuando pido conforme a la voluntad de Dios, tengo de acuerdo a lo que estoy pidiendo, y esa es la mente de Cristo. Pero es interesante pensar en la palabra permanecer. Si pienso en la palabra permanecer, yo acá la tengo en mi hoja, la busqué a propósito en español y en griego. De hecho, no hace falta saber griego para estudiar la Biblia, pero en griego es la palabra meno. Y en español es la palabra inmanencia. Y las dos tienen mucha relación. Me habla de intimidad, me habla de comunión, me habla de dependencia absoluta. Si usted mira un poquito el pasaje, cuando dice permanezcan en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios tiene que permanecer? Bueno, todos conocemos de memoria, pero lo vamos a buscar, Colosenses capítulo 3. Y, ¿saben? Conozco personas que son unos excelentes teólogos y que son referentes para mí en cuanto a conocimiento bíblico. Pero la vida cristiana no se basa en lo que yo conozco, sino en mi experiencia personal y mi concepto de quién es Dios y quién soy yo. Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Morar es vivir. Para que habite Cristo por la fe, para que more la palabra de Dios en abundancia. Jesús vino a darnos vida y vida abundante. La vida eterna depende absolutamente de Dios. La vida abundante depende absolutamente de mí, porque cada día tengo que necesitar a Dios, ir a la palabra de Dios y decir, Señor, enséñame, exhortame. Y si usted mira todo lo que sigue en los versículos que le preceden a Colosenses, no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo de Dios. Podríamos mirar, no lo vamos a hacer, pero vaya junto con la mente conmigo a Efesios capítulo 5, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y después, toda la sumisión que hay, la alegría, un hablar diferente, una necesidad. Si quiero pasar una crisis, tengo que entender en primer lugar que no puedo hacer nada. Entonces, le toca a Dios. Tengo que entender que la vida cristiana es una vida de experiencia con Cristo. Si Cristo no está presente en la vida cristiana, es pura religión, pero no es cristianismo. Y necesitamos experimentar a Dios. Qué triste es que mientras todos estamos encerrados en nuestras casas, podemos hacer dos cosas. ¿Caer en depresión? Sí, por supuesto que podemos caer en depresión. De hecho, es muy normal caer en depresión, pero no es correcto delante de Dios, porque cuando hay depresión, necesito comunión con Dios, y en el momento de ser salvo, Dios me regaló su gozo. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo. Volviendo a nuestro pasaje en San Juan, dice que tenemos que permanecer. En primer lugar, tengo que permanecer en su persona. O sea, Cristo y yo. Un versículo que me acompaña, un versículo que me golpea, un versículo que es mío continuamente es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo viviendo en mí, y a través mío, ese es el secreto para pasar una crisis. Tal vez
está pasando una crisis económica. Tengo 20 años de vivir en Costa Rica. Nunca había visto pobres. Siempre vi personas que administraban mal. Hoy estoy viendo pobreza. Y Dios supliendo. Pero necesitamos experimentar a Jesús. Entonces, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. ¿Cómo permanezco? Bueno, permanezco estudiando, leyendo, orando. Ahora, déjeme rápido pensar en esto, porque yo me entusiasmo y se me va el tiempo, pero en primer lugar, yo no leo la Biblia para conocer teología, yo leo la Biblia para conocer a Dios. Si pienso que es la vida eterna es conocerle. Juan, capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conoce a Jesús, experimenta a Jesús. El apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Yo pensaba en estos días, los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios, pero Jesús, en el momento de más crisis, en el momento donde todo parecía oscuro, en el huerto del Getsemaní, sudando gotas de sangre, dijo, Abba, si puedes, pasa de mí esta copa. Abba, sí, la palabra más íntima para llamar a papá, más cariñosa, Abba, Padre. Entonces los judíos no pueden mencionar ese nombre y siempre decimos que voy a ponerme a los pies de Jesús. ¿Sabe? Mientras yo estoy a sus pies, yo creo que Él levanta mi cara y me mira cara a cara y yo veo sus lágrimas. Porque Él sabe lo que usted está sufriendo, lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y Dios no está ausente, Dios está presente. Él se regocija en mí con cántico. Soy su creación, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la idea de permanecer en Él y permanecer en su palabra me da seguridad. La seguridad me hace vivir en serenidad. ¿Por qué seguridad? Porque yo sé en quién he creído. Los políticos me van a defraudar y me defraudaron. Los amigos me pueden defraudar, pero Dios es fiel aunque yo sea infiel. Él siempre está, siempre estuvo y siempre estará. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahora, fíjese, permanezco en Él, permanezco en su palabra, pido todo lo que quiero y lo tengo. Bueno, ¿yo saben lo que quiero? Disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo hago? Derramo mi corazón delante de Él. Cuando pienso en permanecer en Él y permanecer en su palabra y en llevar fruto. Estudiaba esto y hay dos posiciones de acuerdo a los teólogos. Algunos hablan de fruto en cuanto a cosas para hacer. Puede ser. Mi interpretación de este pasaje es que el fruto que yo voy a llevar aquí es el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Dios me lo regaló, ahora tengo que usarlo. Recuerde que 3 de ellos tienen que ver con mi comunión con Dios o mi relación con Dios. 3 de ellos tienen que ver con mi relación con los demás y 3 de ellos con mi relación conmigo mismo. Entonces, llevo mucho fruto. Si yo, en íntima comunión con Dios, me siento seguro y empiezo a vivir sereno con la paz de Dios y utilizo lo que Dios me dio, que es el fruto de su Espíritu Santo, ¿saben qué voy a tener? Fruto. Y ese fruto permanece. ¿Por qué? Porque está basado en la vida de Dios. Ante nuestra inconsistencia, incompetencia, debilidad, es interesante porque voy a mirar este versículo y dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Qué lindo como la Biblia se va complementando. Capítulo 15 de 1 Corintios. Dice exactamente lo mismo. Así que, hermanos míos, claro, versículo 58, no le dije cuál, ¿no? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tengo que hacer?
crecer? ¿Cómo tengo que estar? Firme y constante. Pero fíjense, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Leí capítulo 15, versículo 10, leí capítulo 16, versículo 58, y siempre vemos lo mismo: firme, constante, creciendo, pero apoyados en la gracia de Dios. Ahora, si mira un poquito, en el capítulo anterior de Juan, decía, separados de mí, aparte de mí, nada. En el versículo 10 del capítulo 15, si algo soy, es por su gracia. Creo que es el momento de reconocer que no tengo nada, pero lo tengo todo. Que cuando la Biblia dice que estoy completo en Él, estoy completo en Él. Les voy a contar mi experiencia personal. Después de darme cuenta que creía tener éxito en la vida cristiana y en el ministerio, y me enfermo, tuve que hacer cosas interesantes. La primera, agradecer a Dios. Agradecer a Dios porque me enfermé, sí, y eso liberó mi corazón. Después, acepté mi enfermedad y me adapté a vivir de la forma que Dios quiere que viva. Pero lo que más me emocionó es entender que yo permanezco en su palabra. ¿Cómo? Conociendo su persona. Y eso me da el privilegio de ser su amigo. Entonces, cuando hablo con Dios, yo creo que si usted me escucharía orar, diría, Raúl se cambió de denominación, cuidado, porque canto. Es el único momento que puedo cantar, de hecho, porque es mejor que predique y no que cante. Canto, lloro, me río, discuto con él, le digo todo lo que no entiendo, y él, ¿saben qué me dice? Yo sigo en mi trono, solo dedícate a confiar. Ahora, vaya conmigo, Juan 8, 31. Y a mí me emociona pensar, me emociona, yo podría estar todo el día enseñando la Biblia, pero fíjense lo que dice. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, unión inseparable, comunión íntima, permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Está diciendo lo mismo? Claro, pero ¿cómo la gente va a saber que usted y yo somos discípulos? Porque permanecemos en su palabra. ¿Se acuerda cuando a los cristianos se les llamó discípulos por primera vez? Actuaban como Cristo, pensaban como Cristo. El mundo, dentro de muy poco, cambia todo porque viene Jesús a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que marcar la diferencia, llevando fruto para su gloria, o sea, siendo diferentes, parecernos a Jesús. Cuando pensamos en la palabra discípulo, también es un aprendiz que se esfuerza, pero sin su fuerza, porque es imitador de Dios. Un imitador va siguiendo las pisadas de su maestro. Bueno, nosotros necesitamos seguir las pisadas del maestro. Todo tiene relación. La palabra de Cristo mora en abundancia, la llenura del Espíritu Santo, comunión íntima para poder pasar cualquier crisis. Ahora, yo quiero ver algunos versículos. Fíjese, si usted está pasando un momento difícil, Jesús lo pasó. Estuvo en el Getsemaní, sus mejores amigos lo negaron, todos lo dejaron solo en la cruz, pero él se lo dijo a Dios. ¿Se acuerda? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Ahora, yo le dije antes, nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en su persona y tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Tenemos la mente de Cristo. Vaya conmigo otra vez a Juan, capítulo 8, versículo 29. Unos versículos antes, los que leímos antes, dice, porque el que me vio, conmigo está. No me dejó solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién es mi Dios? Mi Dios es el que está conmigo. Mi Dios es el que me da fuerza. Mi Dios es fiel. Ese es mi Dios. ¿Y qué hago? Hago siempre lo que le agrada. Bueno, yo sé que en más de una oportunidad usted y yo no hacemos lo que agrada a Dios. Ese es el momento donde no estamos permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su persona, y utilizando el privilegio de ser amigos. Pero crisis hubieron y seguirán habiendo. Pero sobre toda crisis, Dios
sigue en control. Podemos tener crisis emocionales. En este momento hay mucha gente con crisis espirituales, crisis de fe, porque dice, ¿cómo Dios permite todo esto? Dios permite todo esto, porque muy pronto Él viene a buscar a su iglesia y nos está perfeccionando. Por eso le dije, tengo que vivir en seguridad y tengo que vivir en serenidad. Pero, lamentablemente, muchos buscan a Dios, pero no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es vivir en serenidad, porque todavía no pueden vivir la salvación. Y necesitamos a Cristo. En este problema, donde todo se desbordó, podemos pensar en personas en la Biblia que pensaban que todo se les había ido. El pueblo de Israel creía que en unos días caminaba y salía del desierto, y pasaron años y no salió, y Dios probó al pueblo para ver lo que había en el corazón. ¿Se acuerdan? Dios le está probando a usted y a mí para ver qué hay en su corazón. Si usted no tiene seguridad, no puede vivir en serenidad, quizás usted no tenga salvación. Si usted ya es salvo, usted tiene que no solo pensar, tiene que dejar que eso vaya a su corazón y saber con certeza si es salvo. ¿Por qué? Porque si soy hijo, también soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Está sufriendo? Jesús sufrió. Y los mismos padecimientos que usted y yo tenemos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, no solo tengo que pensar en seguridad, tengo que pensar en serenidad, pero usted necesita pensar en salvación. Y es interesante cuando hablamos de salvación, porque ¿qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios. Conocerle diciendo Dios te bendiga, Dios te guarde. No, 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 no. Experimentar el poder de la resurrección. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el versículo 12 del capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este virus pasa de persona en persona por la respiración, por el aire, pero este virus va a tener una cura y no pasa de una gripe. Pero lo que acabo de leer pasa de persona en persona y tiene una sola cura, que es la sangre de Cristo. Qué interesante, porque yo veía el otro día que estaban haciendo antídotos con sangre para tratar de contrarrestar este virus, el plasma que están utilizando. Bueno, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Desde el Génesis en adelante siempre vemos el perdón de pecados. Ahora piense un poquito, analícese en lo que está viviendo. ¿No siente seguridad? ¿No siente serenidad? Tal vez no tiene salvación. Ya nació de nuevo. No le pregunto a qué iglesia está yendo, no le pregunto cuánto tiempo tiene de ser, entre comillas, evangélico. Le pregunto, ¿ya nació de nuevo? Porque el pecado entra por un hombre y por ese pecado pasa a todos los hombres, pero me habla de muerte. Si compara la situación que estamos viviendo, este virus pasa de persona en persona. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia de Dios. Todos, sí, sin excepción. Todos los que nacen muertos por su delito y pecado. Y parece una noticia terrible porque habla de muerte. Cuando voy a buscar lo que es la muerte segunda es el infierno, cosa que hoy casi ya no se menciona. Es estar separado de Dios por la eternidad. Pero hay una solución. Así como se está buscando la sangre para atenuar un poco el virus que estamos viviendo, la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y en Cristo tenemos redención, o sea, podemos ser comprados para vivir en libertad y tenemos perdón. ¿Y por qué dije podemos ser? Porque usted necesita, sí o sí, usted necesita encontrarse con el Salvador. El perdón está disponible. Pasa si usted lo quiere o no lo quiere. Ahora, déjeme contarle mi experiencia. Me crié en un hogar religioso, pensando que tenía una buena relación con Dios, pero estaba vacío. Y ese vacío
lo llenó Jesús. ¿Qué tuve que hacer? Entendí que era pecador. Entendí que la paga del pecado era la muerte. Pero creí con todo mi corazón que la sangre de Jesucristo limpiaba todos mis pecados. Y le dije, Señor, no puedo más. Necesito nacer de nuevo. Te necesito, Señor. Sálvame. Y ese día le pedí a Jesús que venga, me salve. Y Él lo hizo. ¿Fue todo color de rosas? No. Tengo muchos sufrimientos. Pero cuando pienso en todos esos sufrimientos, puedo pensar en lo que el apóstol Pablo dice, conocido por nosotros: ¿quién nos separará del amor de Dios? El virus, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces déjeme pensar, si usted ya es salvo, usted necesita vivir en la seguridad de saber quién es usted y quién es Cristo. Vivir la serenidad de una comunión con Dios a pesar de la crisis. Y vivir el señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Dios more en abundancia en su vida, habitando por fe y controlando todo. Pero si usted está mirando este video y dice, pero es que yo no tengo seguridad y no tengo serenidad, tal vez necesite salvación. ¿Por qué no ora ahí donde está? Y le dice, en el silencio de su corazón, Señor, te necesito. Me doy cuenta que no tengo una relación personal con el autor de la vida. Jesús, te pido que tu sangre limpie mi corazón, perdone mis pecados, que me regales la salvación. Sálvame, Dios, viví en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y yo quiero orar por usted. Padre, quiero orar en este momento agradecidos por cada persona que nos está viendo. Pedirte por aquellos que están pasando momentos muy difíciles de soledad, económicos, espirituales, y rogarte, Señor, que si son tus hijos puedan tener una perspectiva correcta de saber quiénes son y quién sos. El Dios soberano, el Rey de la tierra, pero mi amigo. Pero te pido también, Dios, por aquellas personas que están viendo y no nacieron de nuevo, que hoy sea ese día, Señor, donde puedan reconocer su pecado y recibir a Jesús como Salvador. Gracias, Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias a usted por esta oportunidad, gracias a mi amigo el pastor Claudio. Es un privilegio, es el hermano que Dios me regaló, porque la familia uno la elige. Entonces, gracias por estar juntos. Hasta la próxima.